viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de GPS 20 Buscando Nuestra Identidad. Aquí estamos en la localidad de Tío Pugio para recorrer la historia, recorrer el presente y avisorar qué va a ser del futuro de este pueblo o esta localidad. Juntos recorreremos los espacios públicos donde se trabaja aquí en Tío Pugio y por supuesto recorreremos la memoria activa de sus habitantes. Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Esto es GPS 20, buscando nuestra identidad. Tío Pugio es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de Córdoba, Argentina. Deriva su nombre de un vocablo quechua denominado Inti Pugio o Tío Pillú, el cual significa manantial de arena, que luego de la tergiversación por la inadecuada interpretación por parte del conquistador español pasó a llamarse Tío Pugio. En esta región se encontraban postas de carruajes al lado de la iglesia y postas de carretas en el ingreso al poblado orientación Villa María Tío Pugio, el cual representó un lugar de abastecimiento de agua y descanso para todo viajero forastero que transitaba por el camino real.
Está compuesta por casi 4.000 habitantes y se encuentra situada sobre la Ruta Nacional número 9, a 135 kilómetros de la ciudad de Córdoba, aproximadamente, y unos 15 kilómetros de la ciudad de Villa María. El casco urbano se compone de aproximadamente 748 hogares. Se celebran 2 fiestas patronales, Santa Rosa el 30 de agosto y San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. La principal actividad económica es la lechería, seguida por la agricultura y la ganadería, siendo los principales cultivos la soja, el maíz y el maní. Complementariamente a estas actividades, se encuentran ubicados en la localidad plantas de silos, plantas de acopios de granos, etc. Existen en la localidad un dispensario, varias escuelas primarias, una escuela secundaria, un destacamento policial, juzgado de paz y un edificio municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas. Una cooperativa es la encargada de brindar servicios públicos como el agua, la electricidad, gas, internet, televisión por cable en la localidad. Nancy Schiavi es la intendenta de esta localidad. Ella, nacida y criada en Tío Pugio, tiene un amor especial por este pueblo que la vio nacer. Le preguntamos cómo era su infancia en Tío Pugio. Nací, viví hasta el año y medio en el campo que tenía mi abuelo, y ahí inmediatamente nos vinimos a vivir al pueblo. Mi papá, un trabajador de la industria láctea, mi mamá ama de casa, con 2 hermanos mayores que yo, una hermana mujer y un hermano varón. Los 3 cursamos las escuelas primarias aquí en Tío Pugio. A través del recuerdo de Nancy seguimos con atención su relato. ¿Había luz en aquella época? No, yo recuerdo el encendido de los faroles en casa, el pedirnos, mi mamá, bueno, vayan hasta de Doña Benita. Doña Benita era un almacén, Doña Benito, Don Adán, Wenzel de apellido, eran vecinos, pero yo vivía sobre la ruta, justo en la cuadra de la cooperativa, entre la cooperativa y la parada de ómnibus La Garita. En esa cuadra vivía yo, una casa vieja, y compartíamos la casa con unos tíos y unos primos, esas casas grandes que parecía una U. Entonces de un lado estábamos nosotros y del otro lado estaba mi tío. Compartíamos baño, compartíamos galería, compartíamos todo, sin las comodidades que tal vez hoy tenemos. Una linda niñez con mucha escasez de juguetes, tal vez. Ojo, nos compraban, pero en la medida que podían. Pero no nos hacíamos problemas porque al haber un bar y un restaurante, había muchos cajones, así que el patio de mi casa era como que se hacían grandes casas con los cajones de maderas que venían. Y bueno, chicos no faltaban, en la cuadra éramos, no sé, creo que 30. A la hora de la siesta de varios lugares nos han corrido. ¿Cómo eran los recuerdos de su niñez con respecto a las fiestas u otras celebraciones? Siempre alguna celebración o alguna fiesta había, o las escuelas siempre hicieron algo para recaudar fondos, pero bueno, las patronales sí existieron, y bueno, tengo presente, y te voy a hablar del año de mi comunión, tal vez. Yo la tomé para Santa Rosa, 30 de agosto, porque aquí siempre se celebró Santa Rosa y San Miguel, y se toman como los 2 patrones del pueblo. Y bueno, unos preparativos, no solo para la parte de la iglesia, la procesión, sino en la casa mismo de uno, porque llegaban los familiares. Esta calle se cubría todo, tomábamos la comunión, los días previos se vivía un clima de mucha alegría porque era una fiesta para el pueblo, unas procesiones muy lindas, de mucha gente, vestidos, quien más, quien menos, pero unos lindos vestidos de comunión, y la gente paseaba hasta la noche, y por supuesto terminaba en el baile infaltable, era el cierre de la noche de oro. Pero el baile era muy familiar, no es que iba la gente joven, iba toda la familia. En este caso yo era chica todavía. Tal vez cuando las patronales se fueron sucediendo,
Ya después a lo mejor mi mamá y mi papá, en la época que yo ya empecé a salir, mi papá y mi mamá ya no iban a los bailes, pero antes iba el grupo familiar. Fabián Lieberman es químico industrial. Llegó a Tío Pugio para trabajar en La Paulina y se convirtió en uno de los historiadores del lugar. ¿Cuándo se creó Tío Pugio? ¿Cuándo se empezó a habitar este lugar? Tío Pugio es un lugar que estuvo siempre habitado dentro de nuestro conocimiento. Vivió gente desde épocas muy remotas. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando desde la llegada de los primeros conquistadores. Se encontraron que aquí ya había gente, gente de naturaleza montañesa, venían de las montañas a lo largo del río. También venía gente ocasionalmente desde las pampas. Diversas tribus pámpidas estuvieron aquí temporalmente. La primera vez que se menciona este lugar es en la expedición de Covarrubias, allá por 1535, es decir, hace mucho tiempo. Designan este lugar como favorable, como propicio, en el trayecto que iba del Alto Perú al Atlántico, o sea, al Río de la Plata, como lugar de parada. Lo recomienda como tambo, es decir, lugar donde se puede aprovisionar, donde puede haber aprovisionamiento. La localidad, ¿cuándo se crea? Los ingleses tuvieron un papel muy importante por el ferrocarril, dado que Tío Pugio creció a la vera de una vía férrea. Los ingleses diagramaron ellos el pueblo, concebido calles y callejuelas alternadas, calles anchas y calles angostas. La calle ancha sería el frente de las casas y la calle angosta sería el ingreso de carruajes, de suministros de la gente. La preferencia era vender los lotes del pueblo junto con lotes de campo. La actividad en aquel momento, en aquellos tiempos, fue muy intensa, al extremo tal de que desarrollaron una línea de ferrocarril que iba desde este eje central hacia los dos lados, una línea angosta, cuyos durmientes estaban atornillados a los mismos rieles y se trasladaban de un lugar a otro, con el propósito de desmontar y generar carbón. Así que durante muchos años los ferrocarriles funcionaron con carbón extraído de estas regiones por donde pasaba. La inmigración italiana fue posterior, fue a fines de 1800, que empezaron a traer la agricultura por el método de la aparcería. El dueño del terreno colaboraba con el operario, ¿verdad? Uno ponía la mano de obra, el otro ponía la semilla, después se repartían los bienes. Esa parcería estuvo funcionando durante mucho tiempo, hasta que para los dueños de los campos no les convino, puesto que cuando había mal tiempo no había cosecha y había que repartir lo que no se había cosechado. En las escasas fotografías que hay, se ve que una o dos cuasas por manzana ya era lo común. Muy bien. Esa es la idea. Esto se urbanizó recién en 1930, con el desarrollo de la municipalidad, que fue gestionada en ese año. Esta ruta, esta se hizo en 1940. Estas calles de pueblo fueron trazadas en el 30 y en el 31 por la municipalidad, puesto que los ingleses no habían trazado calles, sino que habían puesto postes, indicadores de esquinas. En 1930 la gobernación de Córdoba, para la legislatura de Córdoba, para autorizar la creación de un municipio, ordenó el relevamiento de un plano. Aquí vinieron los agrónomos, hicieron relevamiento, se estableció que el pueblo tenía 2001 metros, era cuadrado. Estos eran campos de López Fiuza. ¿Quién era López Fiuza? López Fiuza era un hombre famoso por su carácter, por su liberalidad, su espadachín, que cuando ya era anciano se dedicó
a la introspección de su persona. Se hizo religioso, llegó a ser beato, no beato, quiero decir, no era cura, era laico. Era un laico, pero adjunto a la iglesia. Y en su testamento, para su fallecimiento, donó todos estos terrenos, que eran de él, a la estancia de Yucat. Hacia 1935 aproximadamente ya había aquí una comunidad de vascos. Los vascos son los que trajeron las vacas. Los gringos, no, los gringos trajeron las cosechas. Y las vacas es una actividad propiamente de los vascos. Si usted me pregunta por esta empresa que está acá, le diré que hacia aquellos años en buena vecindad se asociaron Pedro Rubio y Francisco Abolio. Francisco Abolio con su mujer, creo que se llamaba Paulina, se instalaron en Los Pinos, otro pueblo que está más allá. Hacían el queso Cuartirolo, lo ponían en cajones, lo traían en Surque al ferrocarril y allí lo cargaba el mismo tren que venía a Córdoba, donde lo esperaba Rubio, que lo vendía allá. ¿Cuál es la idiosincrasia del habitante de Tío Pugio? ¿Cómo es el tío pugiense? Es amigable, saludan siempre, cualquier persona que se cruce con tío pugiense es saludado, ¿sabe? Es amable, usted le pide un servicio, se lo hace, ¿cierto? Son gente entusiasta para las reuniones, son cuidadosos con sus bienes, ¿sabe? Son de naturaleza campesina, ¿sabe? Recién en los últimos tiempos, con el desarrollo fuerte del automóvil, ¿verdad? Esto se está generalizando y se está incorporando a la comunidad de Villa María, de Córdoba y de otras ciudades. Dentro de los divertimentos de la época está registrada una carrera muy particular. Fabián nos cuenta de qué se trata. En una reunión social, una carrera de gatos. ¿De gatos? Sí. Ataban los gatos a un alambre, cada gato en su propio alambre, y con algunos aplausos y ruidos los gatos salían corriendo. El que llevaba primero se quedaba con el premio. Solían hacer carreras de embolsados. Las procesiones eran muy importantes, ¿sabe? Las procesiones religiosas siempre estuvieron muy unidos a través de la religión. Puede vernos online o puede vernos a través de su computadora en el www.c20tv.com.ar. Desde allí puede ver toda la programación de Canal 20. Estamos en GPS 20. Ya volvemos con mucho más.